Yo conocí a Jesús cuando tenía 8 años de edad. Por dentro sentía tristeza, sentía un peso que no podía, no sabía cómo sacarlo de encima, cómo sacarlo de mi corazón. Creo que tuve la primer convicción de pecado a los 8 años, cuando estaba leyendo un librito que me dieron en la escuelita dominical acerca del pecado. Entró una convicción fuerte a mi vida, pero no sabía cómo salir de esa situación. Me levantaba llorando, triste, preguntaba a mis padres por qué me habían tenido, y mis padres no sabían qué responderme. Así que en todo ese año, en todo ese lapso, en un momento tuve un sueño y soñé con la cruz de Jesús. Esa cruz estaba vacía, pero en esa cruz había sangre derramada. Era la sangre de Jesús y parecía que en mi sueño yo entendía que estaba fresca, y por dentro algo me llamaba a acercarme a la cruz. Y me acuerdo que en ese sueño, al acercarme a la cruz, me puse de rodillas y era como que literalmente entregaba todos mis pecados y todas mis cargas delante de esa cruz. Me levanté llorando, y en ese momento estaba mi hermana, que hoy es la pastora de la iglesia, y se acercó a mi cama y me preguntó qué había pasado. Entonces le conté lo que me estaba pasando, lo que había soñado, y ella me llevó a aceptar a Jesús, hizo una oración por mí, me enseñó qué era lo que estaba pasando, y bueno, y ahí entendí que Jesucristo vino a vivir a mi corazón. Bueno, mi conversión fue después de que mi familia recibe a Jesús, especialmente mi mamá primero. A la edad de los 9 años yo hago la oración de fe. Pero luego de un par de meses tengo una convicción fuerte, muy fuerte de pecado. Recuerdo, me sentía muy triste, muy afligida, con mucha culpa, y tenía una tormenta fuerte en mi alma. Hasta recuerdo, y sin exagerar, que sentía ganas de morir por el peso del pecado que estaba sintiendo luego de mi conversión, que no fue en el mismo momento, sino fue después de mi conversión. Recuerdo que estaba en el patio de mi casa, allá en Chaco, y veía una flor roja y oraba a Jesús y le decía, a los 9 años, le decía cómo quisiera ser como esa flor, como la pureza que tiene esa flor y la hermosura que tiene esa flor. Y para mí en ese momento era algo muy imposible, porque sentía un tormento y un peso del pecado muy fuerte sobre mí, me sentía muy condenada en esa situación. Y bueno, recuerdo que mi mamá se acerca, me pregunta qué me pasaba, yo le confesé mi pecado, oramos juntas, y fue sorprendente cómo de un momento hacia el otro se me fue todo ese tormento y comencé a experimentar la paz y la libertad de Jesús en mi corazón. Para mí era como un sueño, porque parecía que lo que había vivido en el pasado ya no era realidad, porque había entrado el perdón de Jesús y sentía que Él me había restaurado y me había perdonado verdaderamente. Sentí en ese momento que volví a nacer. Bien, yo vengo de una familia de tradición católica. Cuando yo era niña tenía muchos deseos acerca de Dios, pero no sabía cómo buscarlo. Me acuerdo que a los 7 años un tío mío me regaló una Biblia para los niños. Yo iba siempre a misa con mi familia, con mis papás, mis hermanos, y me acuerdo que ya aprendí a leer y empecé a leer la Biblia. Eso fue a los 7 años, pero a los 11, en un momento, mis padres fueron a una reunión evangelística, y esa misma noche mi papá recibió a Jesús en su corazón. Cuando él recibe a Jesús en su corazón, luego lo hizo mi mamá, ellos deciden congregarse en esa iglesia. Y me acuerdo que yo les hacía muchas preguntas. Yo les decía, papi, mami, ¿será que nosotros tenemos que cambiar de religión? Y ellos nos dijeron, nosotros recibimos a Jesús en ese lugar, así que nosotros vamos a ir. ¿Ustedes quieren ir? Y así decidimos estar en la iglesia. Ese mismo año yo me bauticé
y una vez que me bauticé ya comencé a servir a Jesús. Jesús vino en el momento justo a mi vida para muchas situaciones que yo estaba viviendo desde muy niña. Buenas tardes, hermanos. Soy Juan Manuel González. Hace 30 años que tuve la suerte de que el Señor me tocara, que pudiera conocer. Si bien mi esposa hacía años que lo conocía y vivía a través de él, yo realmente no lo conocía hasta que él me tocó. Cuando me tocó me di cuenta que todo lo que me había hecho mi esposa hasta ese momento era real, que Dios existe, que no nacimos por casualidad y que hay un propósito en cada uno de nosotros. A través de ese propósito empecé a darme cuenta que había un llamado en mí, como hay un llamado en cada uno de aquellos que aceptan al Señor. Decir y predicar, ser discípulos de Él. Y para ser discípulos de Él tenemos que conocerlo a Él. Por eso me doy cuenta que cada día lo conozco más, y a través de cada día conocerlo más, puedo dar testimonio que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, como lo tuvo conmigo. Y yo entendí que tenía que cumplir con una misión. La misión es ir y hacer discípulos, como nos ha mandado a cada uno de nosotros. Y es lo que estamos haciendo con mi señora desde hace años. Si bien hace 5 años que estamos trabajando en una iglesia en Matanelli, pero hace años que venimos trabajando con el Señor. Y a través de eso nos sentimos no orgullosos, sino nos sentimos que estamos cumpliendo el propósito por el cual venimos. Por eso, hermanos, los incito a cada uno de ustedes a que conozcan realmente a Dios y puedan cumplir con el propósito por el cual han nacido. Amén. Listo, Manuel. Bueno, mi llamado en realidad se relaciona desde mi conversión. Desde chico empecé a sentir un fuerte llamado para servir a Jesús. Jesús se transformó en mi héroe desde pequeño. Pero fue un proceso, pasé por mi adolescencia, juventud, con mis altos y bajos. Y la verdad es que todo cambió. Yo era una persona inestable emocionalmente, tenía muchos miedos, temores, pero todo cambió en el 2007 cuando me presentaron al Espíritu Santo como una persona. Yo había escuchado hablar del Espíritu Santo, escuché hablar de su unción, de su poder, de todo lo que uno se puede imaginar, pero nunca había escuchado, nunca me lo habían presentado de que el Espíritu Santo era y es una persona. Así que empecé a buscarlo, empecé a querer hacer crecer una relación de amistad con esa persona, de la cual Jesús mismo habló y dijo, yo les voy a enviar a otro consolador. Y yo no me había dado cuenta hasta ese momento, así que pasaron los años y en el 2012 ya estaba casado con Yami. Pudimos hacer un viaje que marcó un antes y un después en nuestra familia y en nuestras vidas. En el 2012, como les vuelvo a repetir, nosotros ya estábamos conociendo al Espíritu Santo, pero había ciertas inseguridades y Él nos habló con una palabra, que está en Romanos 8:36. Espera, que me equivoqué el versículo. 8:35. En el 2012 iba creciendo esa relación de amistad, pero había un poco de inseguridad en nuestro corazón. Ya estábamos casados y el Señor nos dio un versículo que marcó nuestra vida profundamente, Romanos 8:35, de que nada nos separaría de su amor. Nada, ni prueba, ni enfermedad, ni muerte, nada nos podría separar de ese amor. Así que nos prendimos de esa palabra y hoy estamos en ese camino de seguirlo al Espíritu Santo, conocerlo, cuidar nuestra amistad con Él y cumplir con ese llamado, pastorear la iglesia. Bueno, desde que recibí a Jesús en mi corazón, de muy pequeña, y me bauticé a los 11, 12 años, comencé a servir al Señor, comencé a servir a Jesús. Lo hacía de diferentes maneras, con los jóvenes, con los adolescentes. Nos llevaban al hospital, me acuerdo, compartíamos salmos, cantábamos canciones, orábamos por sanidad.
nos íbamos a diferentes lugares como viajes misioneros, al Impenetrable, a distintos lugares y ahí fui formándome en horas felices, con niños, en escuelas bíblicas, dando clases a los niños. Fui formando mi corazón, pero yo no tenía claro el llamado en mi corazón. Yo no sabía para qué Dios me había llamado. Así que en un momento, cuando ya quería estudiar el seminario, pero no era posible por cuestiones económicas, estudié de docente, me capacité, empecé a dar clases. En un momento hay un congreso de jóvenes al que había ido muchos, pero este era clave para mi vida. Una de las pastoras que estaba en pleno taller, ella nos animó a que nos decidiéramos a servir a Dios radicalmente y yo lo hice. Me acuerdo que pasé al altar y dije, quiero que me uses, quiero que tomes mi vida y comiences algo nuevo. Y así fue que el Espíritu Santo comenzó a hacer algo muy nuevo, muy hermoso en mi corazón. Luego me encuentro con quien hoy es mi esposo, con Raúl. Él ya estaba pastoreando en la iglesia de Escobar, estuvimos de novios 2 años a distancia y en el 2000 nos casamos. Y hoy estamos trabajando juntos desde ese año y la verdad que el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas en mi corazón. Desde pequeña siempre fui apasionada por servir en las cosas de Dios, por servir en su iglesia, pero el llamado en mí tuvo un proceso, no fue de la noche a la mañana, y ese llamado se hizo posible en mí cuando conozco al Espíritu Santo y cuando mantengo una relación de amistad con Él. Luego también ayudó el hecho de conocer a mi esposo. Él ayuda mucho en el desarrollo de nuestro llamado. Tenemos 3 hijos, servimos juntos en nuestra iglesia, junto a los pastores Karina y Raúl. Ahí estuvo bien. 40 segundos. ¡Wow!